Wow. Increíble. Buenas tardes. Al ingresar, lo primero que vemos es el increíble trascoro diseñado por los hermanos Churriguera, que está increíblemente ornamentado, lleno de detalles, con una precisión de otro mundo. Miren esta monumental iglesia, increíble, ¿no, muchachos? Los detalles en oro, los ornamentos que tienen todas las columnas, las esculturas, ¿no? ¡Qué paja! Miren esas ventanas por allá. Es gigante este lugar. En la catedral se encuentran 17 capillas que rodean toda la estructura. Sí, algo chévere de las basílicas, de estas catedrales en España, siempre tienen unos techos tan altos. Estas columnas son inmensas y todo está ornamentado, todo está detallado. Hay pinturas, hay retratos, ¿no? En esculturas, todo está ornamentado y están estos retablos, estas pequeñas capillas a los lados, llenos de detalles en oro, escrituras, pinturas. Es una capilla bastante bonita, bastante para ver. Y sí, bastante historia, bastante cultura. Siempre las tienen con rejas para que la gente, me imagino, no entre y para tener un poco de seguridad, ¿no? Pero sí, bastante bonitas. Esta es la capilla de Todos los Santos, dorada. Entonces parece que, mira, están todos los santos allá. Allá arriba se pueden ver todos los santos. Miren qué increíble. Increíble, ¿no? Bueno, vamos a seguir avanzando. Se ve ahorita esta hora la luz, ¿no? Entrando por las ventanas, el atardecer, ¿no? Miren esto, miren los detalles que hay acá, ¿no? Miren esta puerta, ¿no? Qué locura. Parece que estuviéramos en el siglo XV, siglo XVI. Esa pintura ya está bien bonita. Aquí hay otra capilla. Nosotros hemos podido conocer la capilla dorada, la capilla de Todos los Santos, y es una de las más increíbles que se puede ver aquí. Es el órgano. Hay un programa, parece que hoy hay tipo música con el órgano, por eso la gente se ha acomodado en las sillas y parece que es gratuito. Lo más impresionante sí es esto de acá arriba, ¿no? ¿Cómo puede ser tan alto? ¿Cómo han hecho todo eso, no? Sin la tecnología de ahora, ¿no? ¿Cómo han hecho todo eso? Mírala acá, miren esa parte, los rosales allá. Miren esto, ¿no? Qué bestia, ¿no? Gigante. Increíble. Acá podemos prender una velita. Se puede ver una imagen de, creo que Jesús después de la crucifixión. Bastante impactante. Muchas de estas capillas por alrededor de la catedral, ¿no? Esta capilla es de la Virgen y de los Morales. Interesante, ¿eh? El resto de las capillas contiene esculturas realizadas por grandes maestros de toda una variedad de épocas, como la Piedad de Luis Salvador Carmona en la Capilla del Sacramento, la Virgen del Carmen de Antonio de Paz en la Capilla del Cristo de las Batallas, o la Virgen La Soledad de la capilla homónima realizada por Mariano Benlliure.
Si nos propusiéramos escribir una historia de la música hispánica para órgano en su etapa de mayor esplendor, cuyos márgenes cronológicos muy bien pudiéramos establecer desde los inicios del siglo XVI hasta el primer tercio del siglo XIX. El tour se llama Hieronymus, así se le denomina la exposición, y visita la torre de la catedral. Vamos a ir ingresando a diversos salones, disfrutando de unas increíbles vistas de las naves de la catedral, todos los ornamentos, y llegaremos hasta la gran Torre del Gallo. El recorrido tiene muchas explicaciones en el interior, hay planos, hay documentos con el proceso de construcción, y uno va a ir aprendiendo poco a poco de qué se trata este imponente monumento. Muy bonito. Medieval. Gracias. Ya no dejan a nadie entrar. Bueno, ya salimos, hemos terminado este tour casual de los interiores de la nueva catedral. Ahorita nos dirigimos a las torres de la Catedral de Salamanca, al tour Hieronymus. Hoy día es gratis, pero generalmente cuesta 4 euros la entrada, así que no es un tour muy costoso y de todas maneras vale la pena. Vamos para allá. Ah, qué rico, no, mejor. Una colonia. Ah, perfume. ¿Esa es marca del gobierno o eso de quién es la marca? No, de Salamanca. Man, ¿ya? ¿Y Bonito, se ¿no? puede oler? Sí. Ah, también hay la... Mira, tiene Gracias. catálogos bonitos. Bueno, vamos a empezar. A ver, adelante. Gracias. Mira, esta parece una pirámide un poco, ¿no? Bueno, nunca he ido a una pirámide, pero me recuerda por la piedra, ¿no? Bueno, hemos ingresado a las torres de la Catedral de Salamanca. Hoy día es gratis. Parece que la entrada es gratis de 5 a 7, así que hemos llegado antes de que cierre, ¿no? Son más o menos las 6. Acá los escalones son bastante altos, ¿sabes? No es por nada, pero sí es su carga. Sí es su carga. Por acá. Instrumentos. Los instrumentos. No solo tiene una cuerda. Trompeta marina. Campana, ¿no? Wow. Ya estamos. Este es el cuarto del alcaide. ¿Cómo escribía, no? Todo está Capilla Mayor. pegadito, ¿no? Mira que dice, este es 1445, escritura del contrato otorgado por el Cabildo Catedral a favor de Nicolás Florentino para realizar las pinturas murales de la Capilla Mayor. Acá podemos ver la catedral, efectivamente. Ahí está el retablo. Parece que lo han hecho acabados en oro. Le han tenido unos acabados en oro, unas pinturas que parecen ser óleo sobre la piedra, ¿no? Bien alto estamos ahorita, ¿no? No parece que hubiéramos subido tanto, ¿no? Este ojo, no sé qué cosa es. Sí. Está lleno de partituras. Es una obra, una instalación, ¿no? Vamos por acá. Vamos a seguir subiendo. Cuidado con los lentes, que se pueden chocar los lentes con las paredes. Esta es la sala de la Torre Mocha. Los bocetos, planos. Están primeros diseños, parece, ¿no? Bacán esa piedra. Son archivos. Mira este librito chiquitito. Aristóteles. Interesante, ¿no? Pequeñito. Yo creo que vamos hacia arriba. De ahí cantamos con la luz cortadora. De acá podemos ver nuestro hotel, creo. Wow, mucho viento. Qué rico. Vemos la vista, Ay, qué bonito, ¿no? ¿no? Por acá. Ah, mira. Este es nuestro cuartito. Ahí está nuestro cuarto, ahí nos estamos quedando. Esta es nuestra ventana. Esto es el hotel. Esto es desde la calle acá.
Tentenecio, ¿no? Que tiene una historia un poco graciosa. Justo ahí, esa es nuestra ventana. Pero sí, esa es la vista. Entonces esa ventana justo nos da acá, pues, ¿no? A la catedral Tentenecio. Vistas. Bonito, miren eso. Miren, está la famosa catedral. Estamos ya a un nivel. Se puede apreciar todos los detalles, todas las torres que han construido ahí. Es súper bonito. Vamos a ver si nos acercamos un poco. Acá tenemos unos detalles de qué cosa es qué cosa. Esta es la cúpula. Esa es la cúpula, obviamente, ¿no? Esta de acá es la nave central. Este triángulo que se ve acá. De ahí tenemos torre de las campanas. Estamos por acá. Esa de allá. Bueno, está toda esa estructura, ¿no? Recontra bacán. Vamos a seguir por acá. Qué bacán. Casi se puede ver todas estas estructuras, ¿no? De los lados, de la nave, ¿no? De esta iglesia. Miren eso. Wow. Se pueden ver esos demonios, esos. Ahí está la cúpula, el foco de todo el panorama acá, lo demás sobresale, ¿no? Sí, bien bacán. Esta es una catedral que la han hecho en dos partes, ¿no? La primera parte, la parte antigua, supuestamente la iban a destruir, ¿no? Al final, bueno, construyeron la nueva catedral, por decirlo así, al lado, ¿no? Y dijeron, ¿saben qué? Vamos a quedarnos con las dos. Decidieron quedarse con las dos catedrales. Entonces, aquí hay dos catedrales. Un poquito más de conocimiento, aprender un poco más. Está la torre de las campanas, torre de gallo. Ah, acá está el gallo. Está el gallo. Hasta acá llegamos. Se ve hasta abajo. Y siempre me da vértigo, pero bueno, esta es la altura a la que estamos. No sé si es buena suerte o mala suerte que se ha nublado. Ahorita no nos está cayendo el sol intenso en la cara. Yo creo que mejor. La Catedral Vieja o de Santa María de la Sede se comenzó a programar en la década de los años 40 y 50 del siglo XII y fue todo un proceso que tomó casi un siglo. En 1497 decidieron hacer una nueva catedral y en el siglo XVI Enrique Agas y Alonso Rodríguez empezaron el proyecto. Al final decidieron no destruir la Catedral Vieja y se conservaron las dos catedrales. Voy a seguir a Yasmincita. Aquí vamos. Muy bonito todo, ¿no? Todo tiene tantos detalles que se puede ver hasta el fondo. Increíble. Una vueltita. También nos está guiando un poquito más vistas. Las ventanas sí se ven recontra antiguas, ¿no? Ya un poco he perdido algunos colores. Miren eso. Wow. Esa ropa ahí. Ay. ¿Vieron eso? Miren. Sí da un poco de miedo. ¿Cómo es esto? Me puse un poco nervioso. No había baranda, solo a un lado. Un poco raro eso. Miren la vista por acá. Increíble. Miren, ahí está
la calle Rúa. Por allá está la Plaza Mayor. Miren las tejas, ¿no? Increíble. Se ve la cúpula. Muy bonitas vistas de esta parte de la catedral. Cada vez estamos subiendo más, ¿no? Las cosas sí hay que agacharse un poco para pasar. Hay varias de estas entradas. Voy a seguir paseando. Este escudo lo he visto varias veces. Y ahí está el reloj, pues, que tanto se ve de abajo. Están los famosos campanarios que escuchamos todos los días. Parece que las conchas son importantes, ¿no? Y siempre veo que usan esto en la arquitectura. Y también acá hay una casa de las conchas. Sí, ¿no? Sí, parece que acá tiene algún símbolo. Ay, ay. ¿Acaso? Justo suenan las campanas. Estamos justo enfrente del campanario. Y sí, acá se escuchan un poquito más fuerte. Y ya, está sonando también el reloj. Miren, estoy en el equipo de España. Miren esta vista. Ahí está la cúpula. Creo que es lo más bonito. Ya estamos. A ver, yo voy a subir un poco más que Yasmin ya no quiere subir más. Así que no quiero ver qué cosa hay acá arriba. Me da curiosidad. Ah, su madre, es un montón de escaleras. No sé si debí subir, creo que no debí subir. Creo que llego a la parte más alta. En el campanario acá se puede ver el río que cruza, ¿no? Esa zona así definitivamente se ve un poco más residencial. El campanario, acá están todas las campanas, como pueden ver, unas cosas escritas en las paredes. Tremendas campanas, ¿no? Vamos a ver qué se ve por acá. Se ve el campo. El campo, puedo ver los árboles allá al final. Y arriba está la zona más alta de toda la iglesia. Pueden ver algunas cosas escritas en las paredes. Esta acá parece ser la campana más grande. Y ahí está el sistema, pues, ¿no? Imagino que eso lo golpea. ¡Pum! Es la que suene, ¿no? Esta creo que es la que tiene la mejor vista de todas. Qué increíble, qué bonito. Caramba, que ven que justo abajo. Escaleras bastante angostas. Hay que agarrarse bien de esta baranda porque son escalones bastante altos. Ya estamos. Bueno, es que estamos enfrente de nuestro hotel. Facilísimo. Miren cómo limpian, qué bonito. Limpian la entradita a la catedral. Así hay que cuidar las cosas. Hay ciudades que tienen la suerte de contar con dos catedrales. Una de estas es Salamanca. Nosotros hoy día vamos a visitar las torres de la Catedral de Salamanca. 4 euros para ingresar por persona, no hay cola, así que podrían tener una visita bastante tranquila.
Ahorita nos encontramos en la plaza de Anaya, queda enfrente del Colegio Mayor de Anaya. Como verán, es una plaza bastante tranquila, es como un parquecito frente a la catedral. La gente generalmente veo que viene a descansar, a conversar y a relajarse disfrutando de este ambiente bastante natural y tranquilo que hay acá. San Pedro con las llaves, San Pablo con la espada. La fachada norte, que es la entrada principal. Ahí tenemos que localizar un símbolo extraño, no muy común en una catedral del siglo XVI, que muchos sabéis. Cuando hagan el tour, y especialmente con los guías, van a dirigirse hacia esta zona de la catedral. En la portada de Ramos, en el lado norte, se encuentra una serie de esculturas. Es una entrada bastante ornamentada y requiere un poco más de tiempo encontrar todos los famosos objetos que se encuentran aquí. Los más populares son el astronauta, el toro, el dragón con 3 bolas de lado y el conejo, que supuestamente trae buena suerte. Demonio con un helado de 3 bolas, que lo tenemos aquí. El helado está aquí, ¿lo veis? El límite, tenemos el toro, tenemos los cuernos. Lo más rarito es el astronauta, porque en el 16 no había. El helado y el astronauta. Esta sería la entrada principal para ver las dos catedrales cuando vengáis a verlas, ya os digo. Esa maquinita limpia todo lo que botaron al toque, ¿eh? Estaba lleno de papelitos, ya no hay nada. Muy eficientes. ¡Ay, qué Salamanca! De cuentos, mitos e historias. Y tiempo también es muy antiguo. En 1554 existen las primeras dataciones de Lazarillo de Tormes. Miren qué bonito han iluminado el hotel. Uy, justo están sonando. Ven. Qué bonito, ¿no? Sí. Muy bonito. Es como un dólar, miren qué chévere. Bueno, vamos a llegar a nuestro apartamento. Por acá, por acá, por acá. Vamos a ver acá la vista. Miren, tenemos una bonito. Sí. ¿Puedo ir? Miren qué bonito. Las terracitas iluminadas. Muy bonito. Se puede escuchar el concierto de jazz, ¿no? El concierto de jazz está acá a la espalda de esta muralla, esta estructura, ¿no? Que está por el costado. La música viaja, ¿no? A través de estos corredores y nos llega. Entonces, en un rato salgamos, ¿no? Para ver de qué se trata. Y sí, vamos a ver si escuchamos un poco de musiquita. Nos relajamos un poco. Hoy es viernes en la noche, así que me imagino que va a haber ambiente hasta más tarde. Vamos a salir en un rato.
acá hacen concierto de jazz, así que he llegado justo para el final. Bacán, está a la espalda del hotel. Escuchaban la música desde el cuarto. Me hicieron acordar a las chicas ahí de recepción. Me dijeron que si fueran ellas estarían acá, así que me vine a dar una vuelta, ¿no? Está en una zona así, otra histórica. Las murallas, ¿ah? Tienda oficial, Salamanca. Pero sí, muy bacán, muy bacán. Hace que este tipo de eventos al aire libre todo el tiempo. Las calles están vacías. Ya es un poco tarde acá, ya deben ser las 12 de la noche, creo, ya casi medianoche. Una experiencia increíble estar acá en el medio de todo, ¿no? Este es el Cercotel. Definitivamente vale la pena, ¿no? Estás en el medio de todo, eventos, comida, todo, para que no te pierdas de nada, ¿no? En los balcones, en el hotel, las luces están por todos lados. Tiene ventanas así medio tétricas, ¿no? Así como de calabozo. Qué chévere, está acá en esta zona.